Ya lo puse en grabar, gracias. Usted, profe. Bien. Entonces decíamos, para que una sucesión sea creciente, si estoy encontrando, por ejemplo, el elemento número 3 de la sucesión, el elemento número 4, es decir, el siguiente de este elemento 3, tendría que ser mayor, y a su vez el elemento número 5 tendría que ser mayor que el cuarto, el sexto mayor que el quinto, y así. Cada uno de los elementos que vamos encontrando, conforme n tenga un valor más grande, pues va a ser más grande que el anterior. Y por el contrario, si la sucesión la vamos a catalogar como decreciente, pues cada uno de estos elementos siguientes tiene que ser más pequeño. Entonces, en este caso, el cuarto elemento tendría que ser menor que el tercero, el quinto menor que el cuarto, el sexto menor que el quinto. Y esto no es, vamos, esto no cubre la generalidad de todas las sucesiones. Todavía nos podríamos encontrar sucesiones que no caen ni en uno ni en otro caso. Es decir, sucesiones que no sean ni crecientes ni decrecientes. Que a lo mejor encontramos que el cuarto elemento es mayor que el tercero, pero resulta que el quinto es menor que el cuarto, entonces no se cumple una relación que vamos a llamarle monótona, que es precisamente uno de los conceptos que vamos a comentar. Si resulta que una sucesión sí la podemos catalogar como creciente o decreciente, cualquiera que ésta sea el caso, ya podemos decir que la serie es monótona. Y monótona precisamente denota que tiene un comportamiento, vamos a decirlo así para que se entienda, en una sola dirección. Es decir, si la serie es creciente, entonces vamos creciendo, vamos teniendo un comportamiento constante de una sucesión donde todos los elementos van creciendo, entonces podemos decir que vamos hacia una sola dirección. Si es decreciente, pues pasa lo mismo, solamente que ahora la dirección pues tendría un sentido descendente. Ya lo veremos gráficamente para que nos quede un poquito más claro esto que les estoy comentando. Pero no sé si tienen alguna duda hasta aquí, en cuándo vamos a decir que una serie es creciente o es decreciente. No, profe. No, profesor. Bien, entonces, bueno, de las sucesiones que ya estudiamos la clase anterior y que ya las tengo aquí en el pizarrón, pues aquí lo que se nos pide es, bueno, dice el enunciado, observando los resultados del ejercicio anterior, diga si las sucesiones son crecientes o decrecientes. Entonces son las mismas sucesiones que ya tenemos, les comento aquí en el pizarrón, ya tengo los primeros 5 elementos de cada una de estas sucesiones. Y vamos a establecer entonces si cada una de estas sucesiones es creciente o es decreciente. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con la primera sucesión. Tenemos que el primer elemento es 0, después viene un segundo elemento que es un medio, nos vamos a 2 tercios, 3 cuartos y 4 quintos. Después, evidentemente, siguen una serie de términos. Pero ustedes, ¿qué creen? ¿Que podemos catalogar esta serie como creciente o como decreciente? Como creciente. Creciente. Creciente, sí, exactamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nos vamos aquí al segundo elemento y lo comparamos con el primero, este es mayor que 0. Evidentemente, un medio es mayor que 0. Si nos vamos al tercero, 2 tercios es mayor que un medio. Y el cuarto, que es 3 cuartos, es mayor que un tercio. Y 4 quintos es mayor que 3 cuartos. ¿Sí? Entonces, ya con eso, conociendo los primeros elementos de la serie, de la sucesión, conociendo los primeros elementos de la sucesión, ya podemos darnos una idea y decir si la sucesión es creciente o es decreciente. En este caso, entonces, ya me dijeron ustedes, la podemos catalogar como una sucesión de tipo creciente. ¿Sí? Y la sucesión número 2, ¿será creciente o decreciente? Decreciente. ¿Creciente? Decreciente. Perdón, no escuché bien, decreciente. Exactamente, tenemos ahora una sucesión decreciente. ¿Sí? Y aquí entonces, esta sucesión pues está dispuesta para que nos demos cuenta que obviamente el signo sí importa, ¿no? Si yo ignoro el signo, puedo concluir que se trata de una serie a lo mejor de tipo creciente. ¿Por qué de tipo creciente? Porque aquí tendría un 1, después tengo raíz de 2, que es mayor que 1, raíz de 3, que es todavía más grande que raíz de 2, raíz de 4, que es 2 y que es mayor que todos estos. Pero con el signo, pues lo que estoy haciendo, si me imagino esto gráficamente,
pues es que me voy cada vez más alejado del eje X positivo, me estoy yendo hacia los negativos de Y. Entonces, puedo catalogar a esta sucesión como decreciente, así como bien nos comentó su compañera. ¿Sí? Bien, y en el 1.3, ¿cómo podríamos catalogar esta sucesión? ¿Como creciente o como decreciente? Esa es Ninguna. como ninguna. Ninguna, exactamente. Monótona. La vamos a catalogar como una sucesión que no es ni creciente ni decreciente. ¿Por qué? Bueno, en principio, si comparamos estos dos, pues aquí parece que la sucesión va creciendo, es decir, 3 medios es mayor que 0. Parece que esto va a ser creciente, pero ya una vez que comparamos el tercer elemento, que es 5 cuartos, 5 cuartos es menor que 3 medios, ¿sí? Ese elemento de 5 cuartos, bueno, si 3 medios lo expresamos en términos de cuartos, esto sería 6 cuartos, y 6 cuartos es evidentemente mayor que 5 cuartos, entonces aquí decrece, y si comparamos con el que viene, pues otra vez vuelve a crecer. Entonces esta sucesión prácticamente va creciendo, decreciendo, creciendo, decreciendo. No la podemos catalogar como una sucesión que sea ni creciente ni decreciente. Entonces, aquí formalmente, bueno, podemos decir que la sucesión no es ni creciente ni decreciente, eso es correcto. Pero con un poquito más de formalidad, pues aquí podemos decir, esta sucesión es creciente, entonces es monótona. Esta sucesión es decreciente, entonces es monótona. Como esta sucesión no es ni creciente ni decreciente, también podemos decir que no es monótona, ¿sí? No tiene un comportamiento monótono, no maneja un solo sentido en la magnitud de sus elementos, ¿sí? Entonces podemos ponerle aquí, vamos a ponerle ni creciente ni decreciente. Entonces, esta es monótona, monótona, y ya encontramos una que no es monótona porque no es ni creciente ni decreciente, ¿sí? Y de la última sucesión, ¿qué podríamos decir de la última sucesión? ¿Es constante? Es constante, así es. Podemos llamarle como una sucesión constante. También podemos decir pues que Sí. no es creciente ni decreciente, ¿sí? No la podemos catalogar ni como creciente ni como decreciente. Que podemos llamar constante o ni creciente ni decreciente, ¿sí? No sé si está claro, si tienen alguna duda. Esta última no podría ser monótona porque todos son iguales. Bueno, formalmente, para decir que es monótona, tendría que ser creciente o decreciente. Entonces, no le podríamos decir monótona en el sentido, vamos a platicarlo así, formal de la definición de monótona. Porque como no es creciente ni decreciente, no podríamos decir que es monótona. Ahora, sí hay algunos libros donde se nos dice que una sucesión que es constante es creciente y decreciente a la vez. Y entonces sí la catalogan como monótona, ¿sí? Entonces, sí hay una discrepancia aquí entre diversos autores, pero si nos vamos un poquito más a lo formal, en realidad esta no crece ni decrece. Entonces podríamos decir que no es monótona, ¿sí? Sin embargo, no es un concepto tan importante porque finalmente las sucesiones que son constantes, pues no nos van a ser muy interesantes como objeto de estudio. Las sucesiones que nos van a interesar son precisamente donde tenemos una serie de elementos que cambian de valor conforme estemos encontrando sustituyendo aquí distintos números naturales, porque son las que nos van a permitir formar a las que vamos a llamar series. Y una serie donde tengo esos elementos que se están sumando, pues simplemente podemos factorizar ese elemento constante y sería una suma de muchos unos de manera infinita. Entonces, vamos a dejarlo para darle un rigor un poquito más fuerte al concepto, vamos a dejarlo como que no es monótona porque no crece ni decrece la sucesión. ¿Sí? Bien. No sé si alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta. No, profe. No, profe, todo bien. Muy bien.
Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a platicar de cómo, ahora sí, de cómo representar gráficamente a estas sucesiones. Decíamos que una manera sencilla de entender a las sucesiones, pues es como una función. Si esto se puede representar como una función, pues entonces le podemos encontrar un lugar geométrico en el plano cartesiano. Recordando que pues un lugar geométrico es ese conjunto de puntos ubicados, en este caso, dentro de un plano, que satisfacen una condición o una propiedad geométrica. En este caso, la condición pues viene dada por una regla de correspondencia de la función que tenemos aquí. Entonces, hay una particularidad y una diferencia muy grande con las gráficas, por ejemplo, de funciones que son funciones reales de variable real, que son las que ustedes estudiaban en cálculo y geometría analítica. Estas funciones pues tenían un dominio y un recorrido en subconjuntos de los números reales, pudiendo para algunas funciones pues tratarse de la totalidad de los números reales. Para algunas otras pues que teníamos una regla de correspondencia particular, pues hablábamos de un subconjunto, por ejemplo, en raíz de x que no podíamos tomar a los números negativos, porque raíz de un número negativo nos sacaba del conjunto de los números reales y no lo podíamos graficar en un plano cartesiano o en un espacio vectorial R2. Así como pasaba con este tipo de funciones, pues podemos trasladar esto a ahora una función que solamente va a tener un dominio en el conjunto de los números naturales. Si tengo una función que solamente tiene un dominio en el conjunto de los números naturales, significa que yo no puedo graficarla como una línea continua. ¿Por qué? Porque voy a encontrar, por ejemplo, aquí si yo sustituyo el 1, voy a encontrar un valor, en este caso, pues va a ser igual a un medio. Entonces, al valor de n igual con 1, le corresponde un valor de un medio. Pero el número que sigue, el número que es más cercano a este 1 que yo puedo meter en esta función, es el 2. Cuando yo sustituyo aquí el 2, me va a dar como resultado 2/3. Entonces me brinco hasta el 2 y al 2 le va a corresponder 2/3. Yo no puedo saber qué está pasando con esta función entre 1 y 2, porque no hay ningún número natural entre 1 y 2. Entonces no puedo, por ejemplo, sustituir aquí 3 medios, no puedo sustituir cualquier número que esté entre 1 y 2, no los puedo sustituir porque no son números naturales. Por esa razón, cuando yo trato de representar gráficamente a una sucesión, lo que voy a ver formalmente es valga la redundancia, una sucesión de puntos y no una línea que esté conectando a todos estos puntos. Con todo rigor, si yo coloco aquí una línea, que la podría colocar nada más para darme una idea del comportamiento de la sucesión, pero si yo coloco aquí una línea, tengo que tener presente que no es que esta sucesión esté definida entre 4 y 5, tampoco está definida entre 7 y 8. Por eso también en la clase anterior hablábamos del concepto de función discreta. Así es como nosotros podemos representar a las funciones discretas. No son funciones continuas y van a tener, solamente van a estar definidas en valores que no son continuos, que no vienen de un conjunto completo como el de los números reales, en este caso los números naturales. ¿Para qué queremos representar gráficamente a las sucesiones? Bueno, es conveniente para que podamos hablar de lo que se conoce como el carácter convergente o divergente de una sucesión y que incluso gráficamente podemos establecer cuál podría ser ese valor de convergencia. Ese es el interés pues, más grande que tenemos en graficar a las sucesiones. No sé si tienen alguna duda hasta aquí. No, profe. No, profe. Todo bien, gracias. Muy bien. Entonces, bueno, ya se imaginarán lo que sigue es con estas sucesiones que hemos estado trabajando, pues las vamos a representar gráficamente. Esta parte no la vamos a hacer en el pizarrón. Aquí me interesa más que lo comentemos y vamos a apoyarnos en GeoGebra para que veamos cómo se construirían las gráficas de estas sucesiones. Entonces aquí tengo un punto, aquí a la que le estoy llamando S1 o este punto S1 corresponde a los puntos de la sucesión que aquí estaría, las diapositivas estarían numeradas como la 3.1, que es la primera sucesión que tenemos aquí en el pizarrón, es decir, esa que tiene al término enésimo 1 menos 1 sobre n. Entonces, si empezamos con n igual con 1,
y ustedes revisan cuál es el primer término de esta sucesión, pues encontramos que era el 0. Entonces, por eso aparece aquí con un valor, en este caso en el eje de las ordenadas, con un valor igual con 0, para un valor en x igual con 1, o para n igual con 1. Y ahora yo hago que n tome un valor de 2. Entonces ahora obtenemos un valor para la sucesión de 1/2, que coincide con lo que tenemos aquí en el pizarrón. Y así seguimos con n igual a 3. Entonces ahora tenemos un valor de 2/3. Con n igual a 4 llegamos a 3/4. Con n igual a 5 llegamos a 4/5 o 0.8. Y así podemos estar graficando hasta los valores de n que nosotros queramos. ¿Sí? Les decía, una de las, o la utilidad más grande de ver a las sucesiones representadas de manera gráfica, pues es establecer comportamientos que tiene la sucesión. En este caso, por ejemplo, si yo les pregunto ¿en qué valor se estancaría esta sucesión? Es decir, si yo le empiezo a hacer valores de n cada vez más grandes, esta sucesión que ya la catalogamos como creciente, ¿seguirá creciendo indefinidamente o llegará como algún valor en el cual ahí se va a quedar y ya no va a pasar de ese valor? Crece tendiendo a 1, ¿no? Indefinidamente. Podemos decir que tiende a estancarse en 1. Por ejemplo, aquí ya para valores de n igual a 23 tenemos un valor de 0.96. Si yo hago n todavía más grande, pues se va acercando a ese 1. Incluso aquí le podría exagerar hasta n igual a 1000. Y a lo mejor el programa ya aquí nos dice que va a ser igual a 1, pero eso ya me corresponde más a un detalle de precisión numérica. Entonces, más adelante vamos a hablar del concepto de convergencia y vamos a ver cómo es posible decir que esta sucesión converge precisamente al número 1. Y así podemos estar graficando distintas sucesiones. Por ejemplo, vamos a ver qué pasa con la sucesión número 2. La sucesión número 2, si ustedes recuerdan, esa no estaba definida para valores de n más pequeños que 3. Esta sucesión empieza para un valor de n igual con 3. Entonces, para n igual con 3, encontramos un elemento que es igual a 0. Después, para n igual con 4, nos dio como resultado menos 1. Después es menos raíz de 2, menos raíz de 3, menos raíz de 4, y así. Ya la habíamos catalogado como una sucesión que es decreciente. ¿Sí? Entonces, es una sucesión que empieza en 0 y se va para el eje y negativo. ¿Sí? Aquí noten cómo parece que no se está estancando. Si nosotros le damos aquí un poquito más de zoom, pues parece que sigue un comportamiento todavía con mucha tendencia a seguir decreciendo. Entonces, más adelante vamos a platicar si esta serie es convergente o es divergente. Para la sucesión, perdón, si de pronto estoy diciendo serie, traigo un poco en la cabeza que hoy vamos a platicar de series también y estoy diciendo serie en ocasiones. Ahorita únicamente estamos estudiando sucesiones, entonces a todo lo que quiero hacer referencia son sucesiones. Nos vamos a la sucesión número 3. Esta también ya la estudiamos, ya tenemos los primeros elementos. Esta empezamos en 0, para n igual con 1. Déjenme borrar la anterior. Para n igual con 1 habíamos encontrado que esto tomaba un valor de 0. Para n igual con 2 nos iba creciendo hasta un valor de 3/2, pero después para n igual con 3 nos regresábamos o decrecía un poquito hasta el término 2/3. Después para n igual a 4 seguía 5/4 y así íbamos creciendo, decreciendo, creciendo, decreciendo en cada uno de los términos que nosotros podemos encontrar. Entonces, esta sucesión la habíamos catalogado pues como que no era una sucesión ni creciente ni decreciente. Es una sucesión que no es una sucesión monótona. Y vamos a ver más adelante cómo precisamente este comportamiento que parece que va saltando de un lado a otro, es un comportamiento característico que vamos a asociar ahora sí a una serie más adelante que se conoce como una serie de signos alternantes, que precisamente depende si n es par o impar, si en la regla de correspondencia aparece un signo negativo o positivo. En la regla de correspondencia que tenemos aquí, pues aparece un 1 más un menos 1 a la n. Este menos 1 a la n es el que va cambiando de signo y que nos hace que al 1 le vamos a restar o le vamos a sumar
cierta cantidad. Entonces, por eso aquí podríamos trazar incluso como un eje y nos vamos dando cuenta cómo a esta unidad nosotros le vamos o restando una cantidad o sumando una cantidad. Y esa cantidad parece que es cada vez más pequeña, de tal suerte que podríamos inferir que esto al final se va a estancar en un valor igual a 1. Bueno, si nos vamos a la serie número 4, esa sucesión tiene un comportamiento constante, ya la catalogamos como una sucesión constante, y esta independientemente del valor de n, pues tiene un valor constante igual a 5. Entonces esta pues no hay mucho que comentar, nunca va a tomar un valor distinto de 5. No sé si tienen alguna duda con esto. No, profe, todo bien. Muy bien. Entonces vamos a continuar con el siguiente concepto y ahora vamos a hablar del límite de una sucesión. Entonces, al poderla tratar como una función, a la sucesión, pues podemos hablar de límites y aplicar el mismo concepto de límite que ustedes estudiaron en cálculo y geometría analítica a una sucesión. En realidad se trata de un concepto más simple, puesto que no estamos hablando de un conjunto completo como el de los números reales. Entonces esa parte de pretender acercarnos tanto como queramos a cierto valor en el dominio, pues se simplifica bastante porque de hecho hay un valor que es el más cercano al siguiente y no vamos a tener un valor entre esos dos. Como tenemos un dominio en los naturales, si yo por ejemplo quiero que mi variable n tienda, no sé, a 30, ya sé que lo más cerca que puedo llegar del 30 al 30, perdón, es en el 29. Y lo más cerca que quisiera llegar del 29 es el 28. Entonces no es como en los reales que al ser un conjunto completo, pues tenemos que contemplar números cada vez más cercanos al valor donde quiero evaluar el límite sin tocarlos. Pues como nos vamos a acercar tanto como queramos, pero siempre va a existir un valor más cercano todavía, pues ahí el concepto es un poquito más complejo que lo que vamos a platicar aquí. Entonces, ¿qué dice la definición formal? Pues dice que una sucesión tiene un límite igual a L cuando n tiende a infinito. El único límite que nos va a interesar evaluar aquí, pues es cuando n tiende a infinito, es decir, es un límite al infinito. ¿Por qué es el que nos va a interesar? Porque es el que nos va a decir si la serie se va acercando o no a un valor. Si somos capaces de encontrar un valor aquí cuando n tiende a infinito, significa que a ese valor es al que se está acercando la sucesión conforme n es más grande. Si encontramos que cuando n tiende a infinito, el límite igualmente se va a infinito o se va a menos infinito o no existe, bueno, también podemos decir eso. Si no existe, entonces significa que la sucesión no se va a estancar en ningún valor, que a lo mejor está creciendo desmedidamente o decreciendo desmedidamente. Y entonces, si existe el límite y es igual a L, bueno, si para todo número, ¿cuándo va a pasar esto? Si para todo número real, que vamos a llamarle epsilon, que es mayor que 0, tan pequeño como se desee, existe un número natural n, tal que la diferencia en valor absoluto, que podemos verlo aquí en términos simples, pues como la distancia entre la función evaluada en n menos el límite, es decir, esta que les estoy marcando aquí en rojo, siempre va a ser menor que epsilon. Y esto, pues siempre que n, el valor que estoy evaluando aquí en la sucesión, sea menor que n mayúscula, ¿sí? Que es el que estaría evaluando como el término más cercano a n minúscula. Bueno, para que esto quede un poquito más claro, se los quiero mostrar en GeoGebra, para que podamos ir viendo término a término de este concepto de límite. Lo que carga, no sé si tienen alguna duda hasta el momento. No, todo bien, No, gracias. profe. Todo bien, profe. Bueno, ya cargó. Bueno, primero vamos a suponer una sucesión, una de las que incluso ya hemos estado comentando, solamente que aquí pues alteré un poquito la escala de los ejes para que se vea un comportamiento pues un poco más diferenciado, es decir, que no se estanque tan rápido el valor de la sucesión. Entonces, para nuestros fines, pues esta es una sucesión cualquiera que podemos representar de manera gráfica, ya sabemos, como una sucesión de puntos de los cuales no podemos conectar formalmente con una línea. Entonces, esta es una sucesión cualquiera.
¿Qué nos dice el concepto de límite? Bueno, ahí hay una comparación de dos distancias. Para esto, entonces, nos vamos a apoyar aquí de unas líneas auxiliares. Si nosotros tratamos de inferir gráficamente cuál es el límite de esta sucesión cuando n tiende a infinito, pues ya podemos establecer que ese límite es igual a 1. Que conforme n sea más grande, estamos obteniendo elementos que se acercan cada vez más a 1. Como el mismo concepto de límite sin llegar a 1, pero sabemos que nos estamos acercando a ese número 1. Y entonces, para poder hablar de límite y que el límite nos represente algo, entonces necesitamos añadir aquí, pues, un poco más de elementos. Se hablaba de una distancia, que es la que les estoy colocando aquí, que esa distancia es entre la función evaluada en n, perdón, aquí ya se borró la sucesión, es la sucesión evaluada en n, qué elemento le corresponde cuando tomamos un valor de n, la distancia que existe con el límite. En este caso tendríamos una diferencia pues entre la función y 1, que sería esta distancia que aparece aquí, que por ejemplo para este caso es igual a 0.3. Vamos a acercarnos tanto como queramos a ese valor de n. En este caso el valor de n pues lo coloqué en 8. Entonces vamos a acercarnos a ese valor de n que tendría que ser con un valor n mayúscula. Lo más que me puedo acercar sin tocarlo pues es 7. Y eso es una certeza, por eso se simplifica bastante el concepto de límite en sucesiones, porque no me puedo acercar más allá del 7. Y entonces vamos a concentrarnos en la evaluación ahora de la sucesión para ese valor, que es lo más que me puedo acercar a este de aquí. ¿Qué me dice el concepto de límite? Pues que si ahora yo calculo esta distancia, que es a la que se le llama épsilon, ahora es la diferencia entre el límite y la evaluación de la sucesión en ese valor de n. ¿Qué nos dice el concepto de límite? Pues que este siempre va a ser más grande que esta distancia. O sea, estas son las dos distancias que siempre se están comparando en la definición de límite. Y entonces que si yo coloco aquí un par de rectas auxiliares donde tome el límite menos épsilon y el límite más épsilon, estas dos rectas me van acotando la dimensión que tenemos aquí. Bueno, ¿para qué me sirve todo esto? Pues evidentemente para que, incluso aquí les comparo esas dos distancias. Esta distancia de aquí es esta línea roja y esta distancia es la línea negra. Entonces, la roja, siempre va a ser más pequeña que la negra. Y estas dos líneas auxiliares lo que van haciendo es que me van acotando la solución. Conforme yo haga n más grande, que es lo que me va a interesar, pues siempre va a quedar comprendido entre esas dos líneas rojas auxiliares. Y el concepto de límite me permite decir pues que nos vamos acercando cada vez más a ese valor, en este caso pues de la evaluación del límite. No sé si esté claro, si tienen alguna duda con esto. Yo sí tengo una duda. Espere, yo sí tengo una duda. ¿Dónde se encuentra epsilon? Epsilon, bueno, en este concepto, epsilon es la distancia, perdón, déjenme colocar aquí algunos puntos. Epsilon es la distancia que aquí está en color negro, esta de aquí, que es el punto que le corresponde a la sucesión para el valor más cercano que puedo tomar a donde pretendo evaluar el límite. Es decir, el más cercano que puedo hacer, lo más que me puedo acercar, pues es un punto antes de donde yo quiero evaluar el límite. Este sería entonces, esta distancia es lo que estamos llamando épsilon. Y es la que siempre va a ser más grande que la distancia entre la función evaluada en n hacia el límite. Vale, gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Hay dudas? Se toma la distancia que es al límite del anterior al valor que queremos. Así es. Eso es lo que podemos nombrar épsilon. Ok, de acuerdo, gracias. Y lo que puede generarles un poco de confusión es que, bueno, en límites de funciones reales de variable real, pues había incluso por ahí un valor de delta. Ustedes recordarán que normalmente se le conoce como la definición
epsilon delta, ¿no? Y delta pues era un valor que correspondía al dominio, que normalmente se indicaba por acá abajo, y que ese pues también teníamos que considerar que nos íbamos a acercar tanto como queramos, y a ese proceso de acercarnos, bueno, el concepto de límite nos decía que de este lado aparecía un valor epsilon y que también se nos garantizaba que ese valor epsilon se iba acercando al valor del límite. Entonces ahí había como dos variables de las cuales nosotros podíamos manipular para acercarnos primero tanto como queramos a ese valor de x donde queríamos el límite, y la definición del límite nos garantizaba que el valor de epsilon pues también se iba acercando cada vez más al límite. Entonces, por eso se hablaba de una delta tan pequeña como quisiéramos y que a ese le correspondía un valor de epsilon que también cada vez se iba haciendo más pequeño hasta que podíamos llegar al valor del límite. Aquí es más simple que eso. ¿Por qué? Porque yo no, vamos, el valor más cercano que puedo tomar a n es el que está antes de él. ¿Sí? Y tampoco me interesa acercarme en el otro sentido, acercarme por el lado, por la derecha. ¿Por qué no? Porque yo quiero evaluar solamente el límite cuando n tiende a infinito. Entonces no me puedo acercar a infinito por la derecha porque no hay algo más grande que infinito. Entonces me puedo acercar por la izquierda y el valor más cercano que puedo tomar es este de aquí. Entonces por eso ya no aparece aquí delta, porque este es el punto más cercano que puedo tomar al de n. Podemos decir que n mayúscula es igual a n menos 1. N minúscula menos 1. No sé si así está un poco más claro. Ok, creo que sí. Bien. Bueno, vamos a aplicarlo a unos ejercicios, y si hubiera alguna duda con la definición a partir de los ejercicios que vamos a plantear, pues podemos retomar algo del concepto de límite de una sucesión. Bueno, antes de hacer los ejercicios, vamos a ver para qué vamos a utilizar el límite, y ya después vamos a ir a calcular los límites de estas sucesiones. Bueno, ¿para qué nos interesa el límite? Bueno, hay un teorema que es el más importante y que vamos a estar utilizando constantemente, tanto en sucesiones como en series. Y este teorema, pues, es un teorema que a partir del límite nos va a permitir concluir si una sucesión es convergente o una sucesión es divergente. Para esto, pues, primero, ya de manera sensible, nosotros podemos imaginarnos cuál es el concepto de convergencia. Cuando hablamos de que una sucesión converge, pues estamos diciendo que esa sucesión se va a acercar cada vez más a cierto valor, pero nunca va a ser más grande o más. Si nos estamos acercando de forma creciente, nos vamos a acercar y cada vez va a ser más cercano a ese valor, pero nunca lo va a pasar. ¿Sí? Es decir, nos vamos a acercar tanto como queramos, sin que en algún momento uno de estos puntos azules esté arriba de la línea roja. Ese es el concepto entonces de convergencia. Si tenemos una sucesión decreciente, pues nos estaríamos acercando de esta manera, tanto como queramos esta línea roja, pero jamás vamos a tener un punto abajo de la línea roja. Entonces, convergencia habla de que la sucesión, conforme n es cada vez más grande, se estanca en un valor, se estanca o tiende a un valor. Cuando hablamos de que una sucesión es divergente, por el contrario, pues ese tipo de sucesiones, aquí lo que va a pasar es que son sucesiones que crecen de manera desmedida o decrecen de manera desmedida, que no tienen un patrón que nos garantice que se va a estancar en algún valor en particular. Y también pasa en sucesiones donde tenemos, por ejemplo, un comportamiento como el que mostrábamos de una sucesión donde se le va restando y sumando un valor a la unidad, pero a lo mejor ahí ese valor que se le va sumando o restando es cada vez más grande, y entonces ahí lo que pasa es que son sucesiones que se van a infinito y luego a menos infinito, o números cada vez más grandes o muy, muy pequeños. Entonces, este es el concepto de convergencia. ¿Y cuándo vamos a decir que una sucesión converge? Pues cuando el límite existe. Si calculamos el límite de la sucesión y este existe, entonces el límite obviamente cuando n tiende a infinito, porque lo que nos interesa es saber qué pasa para valores de n muy grandes. Si el límite existe, vamos a decir que la sucesión converge, y converge precisamente a ese valor igual al límite. Si encontramos que el límite no existe, en donde podemos incluir que el límite se vaya a infinito o a menos infinito, entonces vamos a decir que la sucesión diverge.
o que se trata de una sucesión divergente. No sé si esto esté claro. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, vamos a aplicar esto que acabamos de comentar precisamente para decir si estas sucesiones que están en el pizarrón son convergentes o divergentes. Y en el caso de que resulten ser convergentes, pues vamos a decir a qué valor converge. ¿Sí? Entonces, para esto, ahora sí nos vamos al pizarrón. Son las mismas sucesiones que hemos venido trabajando en todos los ejemplos anteriores. Entonces, vamos a seguirlas utilizando como ejemplo. Entonces vamos a calcular el límite de cada una de ellas. ¿Cómo se calcula el límite? Pues vamos a seguir exactamente las mismas reglas que ustedes utilizaban en cálculo y geometría analítica para funciones reales de variable real. Es exactamente el mismo procedimiento. Ahora, ¿sobre qué vamos a aplicar estos límites o a qué le vamos a calcular el límite? Pues lo vamos a calcular a ese elemento que conocemos como elemento enésimo o elemento general de la sucesión. En este caso, entonces, tendríamos que calcular el límite de esta expresión que tenemos aquí. Entonces, aquí tendríamos que calcular el límite cuando n tiende a infinito de 1 menos 1 entre ellos. Si acaso tendríamos que establecer la diferencia de que n pues solamente puede tomar valores en los números naturales, pero al final vamos a evaluar un límite cuando n tiende a infinito. Entonces, recuerden que cuando se evalúa un límite, cuando la variable tiende a infinito, pues no, infinito no es un número, sino la idea de algo muy, muy grande. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el límite de esta expresión? 1. ¿No? 1, ¿sí? Si n es un número muy, muy grande, perdón, pues esto tiende a ser 0, entonces nos quedaría únicamente 1, ¿sí? Que si recuerdan cómo se veía gráficamente esta sucesión, pues podemos confirmar que sí converge, que sí era una sucesión convergente y que se acercaba cada vez más a la unidad, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la respuesta aquí? ¿Es una sucesión convergente o divergente? Convergente. Convergente, y además podemos poner incluso que converge a 1, ¿sí? Al valor del límite que acabamos de calcular. Entonces la sucesión 1 es convergente y converge a 1. Si aquí el límite nos hubiera resultado 3 o 18, pues diríamos que la sucesión es convergente, pero converge a 3 o a 18. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda con esto? No. ¿No? No, profe. No, profe. Bien. Entonces nos vamos a la siguiente sucesión y ahora tenemos que calcular el límite siempre cuando n tiende a infinito. Y ahora del término enésimo, que es este que tenemos aquí, nos detendremos menos la raíz de n menos 3. Y entonces hay que calcular el límite cuando n tiende a infinito. ¿Cómo nos quedaría el límite en este caso? ¿Como menos infinito? Así es, nos quedaría aquí. Vamos a quitarle el igual y vamos a ponerlo como que tiende a menos infinito. ¿Sí? Es decir, es un límite que no existe. A lo mucho podemos decir, pues, cómo se va a comportar esta sucesión. Va a tender a irse hasta menos infinito. Que era lo que podíamos observar gráficamente. Recuerden cómo esa sucesión era decreciente y parecía que no se estaba estancando en algún valor, se iba pues hasta menos infinito. Entonces no podemos poner que es igual a menos infinito, solamente decir que el límite tiende a menos infinito. ¿Sí? Entonces, ¿será convergente o divergente? Divergente. Divergente. Divergente, ¿sí? Entonces podemos ponerle aquí que es divergente. Aquí normalmente no se pone que es divergente a menos infinito, simplemente se dice que es divergente. Ya si se nos pide sacar una conclusión adicional o que a ustedes les sirva saber cómo se comporta la sucesión, pues el hecho de que el límite tienda a menos infinito ya nos dice más o menos cómo se está comportando esta sucesión. No sé si esté claro, si alguien tiene alguna duda. No, todo bien. ¿No? Bien, entonces nos vamos a la siguiente sucesión. Aquí tenemos
una nueva sucesión donde tenemos que calcular el siguiente límite. Todavía cuando n tiende a infinito. Y ahora el término enésimo es 1. 1 más menos 1 a la n. Y además está multiplicando por 1 sobre n. ¿Cómo nos quedaría este límite? ¿Como 1? No. 1, ¿sí? Exactamente. Bueno, aquí creo que ya no se va a ver. Voy a ponerlo aquí arriba. Bueno, voy a poner L igual a esto. Aquí al final, que el límite es igual a 1. ¿Sí? Exactamente. Sí, yo sustituyo números cada vez más grandes. Bueno, aquí todavía tendríamos que hacer un proceso o un paso adicional para poder concluir, para ver cuál de estos dos rige, pero al final si estamos multiplicando por algo que tiende a 0, pues va a gobernar sobre algo que tiende a, en este caso, que va a ir rebotando entre signos. ¿Sí? No sé si lo tienen claro. Este elemento de aquí, si n es par, bueno, si n es impar se queda como menos 1, si n es par va a quedar como 1. ¿Sí? Es decir, va cambiando de signo, 1 menos 1 conforme n cambia de magnitud. Entonces este término no es que se vaya haciendo más grande, simplemente va a ir cambiando de signo. O va a ser positivo o va a ser negativo. Y este de acá, conforme n se va haciendo más grande, pues tiende a 0. Entonces tenemos o un 1 o un menos 1 multiplicándose por un número cada vez más pequeño. Y entonces aquí lo que va a pasar es que todo ese término al final pues tiende a 0 y por eso solamente el límite nos va a quedar como 1. ¿Sí? No sé si está claro. Entonces, ¿esta también converge? Esta también es una sucesión convergente. Ya podríamos poner por aquí abajo. La número 3 converge y converge a 1. Si recordamos un poco lo que les mostraba gráficamente, déjenme regresar a la... Roberto dice que va a estar muy frío con nosotros. ¿Dónde está? Aquí está. Vamos tantito. Bien. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Vamos a poner a la sucesión, es la número 3. Esta sucesión es la que tenía un comportamiento donde a la unidad le íbamos sumando o restando cierta cantidad. Entonces noten cómo conforme n se va haciendo cada vez más grande, precisamente se va estancando en 1. ¿Sí? Y cuando nosotros calculamos el límite, pues estamos encontrando que ese término que es menos 1 a la n, multiplicándose por cierto valor, que cada vez es más pequeño, pues ese término tiende a ser 0 conforme n es más grande, entonces por eso tenemos este comportamiento. ¿Sí? No sé si está claro, si tienen alguna duda con este límite, sobre todo con cómo calcularlo. Si está claro para todos. Sí. Está claro. No, para mí no. La verdad es que yo no, o sea, no entiendo por qué el menos 1 a la n se hace, bueno, sí, se termina siendo que tiende a, bueno, que termina siendo 0, pues. Ok. Bueno, vamos a detallarlo de este lado. En realidad el término, vamos a olvidarnos del 1 más. Vamos a concentrarnos en el término menos 1 a la n, que se multiplica por 1 a la n. ¿Sí? Entonces, incluso podemos olvidarnos un poquito de este menos 1 a la n y vamos a concentrarnos con 1 a la n. Este, pues, está claro que tiende a ser 0 conforme n es más grande. ¿Estás de acuerdo? Bien, entonces ahora vamos a ver qué pasa con menos 1 a la n. Menos 1 a la n decimos que es un término que no déjame volver a escribir, porque creo que está brillando. Tenemos menos 1 a la n. Menos 1 a la n, en realidad, esta parte, si yo quisiera calcular el límite solamente de menos 1 a la n, es un límite que de hecho no existe. ¿Por qué no va a existir? Porque es un valor que va oscilando entre dos valores. Si n, decíamos, es impar, esto nos va a dar menos 1. Si n es par, esto nos va a dar 1.
Y como no tenemos ideas de infinito es par o impar, porque infinito solamente es la idea de un número muy grande, entonces no sabemos si al final va a terminar esto siendo positivo o siendo negativo. Lo único que sabemos es que va a ir fluctuando entre 1 y menos 1, y así se va a comportar hasta el infinito. Entonces, si quisiéramos evaluar el comportamiento de menos 1 a la n, pues lo que estaríamos viendo es un comportamiento pues más o menos así. Vamos rebotando desde n igual con 1. Vamos desde 1 positivo, 1 negativo, 1 positivo y 1 negativo. Y así se iría hasta el infinito. Pero si esto lo estamos multiplicando por un número que cada vez se va haciendo más pequeño, entonces lo que estaríamos viendo gráficamente pues es que sí, tiene un comportamiento oscilante, pero cada vez a números más pequeños. De tal suerte que se va a ir acercando cada vez más al 0. ¿Por qué se va haciendo cada vez más pequeños? Porque este se va haciendo más pequeño. Entonces al final va a ser algo o negativo o positivo, pero que se está multiplicando por algo muy, muy pequeño. No sé si decirte un poco más claro. Sí, gracias, ya entendí. Muy bien. Bueno, ya nada más nos falta la última sucesión, que es una sucesión constante. ¿Cuál será el límite de esta sucesión? 5. 5, ¿no? Si calculamos el límite de 5 cuando n tiende a infinito, pues ni siquiera depende de n. Entonces, en esta sucesión, bueno, vamos a escribirlo. El límite cuando n tiende a infinito de un valor constante, pues es ese mismo valor constante. Entonces, para esta sucesión también podemos decir que converge y que converge a 5. Entonces les decía, bueno, en realidad nada más es para incluir a las sucesiones constantes, pero no son nuestro objeto de estudio principal en este curso. No sé si tienen alguna duda con estas evaluaciones de límite, o cuando decimos que una sucesión es convergente o divergente, pues está claro para todos. Por mi parte, sí, todo bien. Todo claro. Sí, está claro, profe. Profe, Todo ¿podría claro. poner rápidamente la diapositiva del teorema del límite de una sucesión, por favor? Claro. ¿Este de aquí o la de acá? Esa de ahí. Sí. Ok. Listo, gracias, profe. Sí, pues nada. De igual manera, recuerden que las diapositivas las van a poder descargar. Bueno, ahorita lo pueden descargar de esta carpeta temporal, y ya yo creo que a partir de mañana o más tardar el domingo les confirmaré que ya tienen acceso a la plataforma de Moodle para que puedan descargar todo este material, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a hablar ahora de sucesiones, o cuando decimos que una sucesión está o no está acotada, ¿sí? En realidad es un concepto también muy intuitivo, al igual que establecer si una sucesión es creciente o decreciente, pues ya se imaginarán que es una sucesión acotada o no acotada. Primero vamos a definir los tipos de cotas, una cota superior y una cota inferior. Pues una cota superior es un número, no siempre va a existir en una sucesión, entonces es un número que si existe, la definición nos dice que no es superado por ningún término de la sucesión. Entonces si tenemos un número m mayúscula que es una cota superior, podemos establecer esta expresión, que ese número que es cota superior siempre va a ser más grande o igual que todos los elementos de la sucesión, sin importar qué valor de n estemos sustituyendo. Y si tenemos una cota inferior, pues por el contrario, esperamos que este número sea más pequeño o igual que todos los números de la sucesión, que todos los elementos de la sucesión. Entonces, dependiendo del comportamiento de la sucesión, podemos decir si tiene cota superior, si tiene cota inferior. No hay ninguna regla, es decir, una sucesión podría tener cota superior, pero no tener cota inferior. Podría tener cota inferior, pero no tener cota superior. Podría tener las dos o no podría tener ninguna. Es decir, cada sucesión se comporta de manera distinta y puede tener o no cotas superiores o inferiores. O ya también ustedes se podrán dar cuenta que estos números no son únicos. Yo bien podría seleccionar al elemento más grande de la sucesión y ese ponerlo como cota superior, pero también podría seleccionar cualquier otro número que sea más grande que este y ese también va a ser cota superior. Entonces hay infinitas cotas superiores. Si en el caso de que sí tenga cota superior, hay infinitas posibilidades para dar respuesta como una cota superior de la sucesión.
Igual manera, hay infinitas cotas inferiores que podríamos seleccionar y que todas ellas cumplan como cota inferior. Así, no sé si recuerdan, en álgebra hay un teorema que se enuncia de manera muy rápida porque no forma parte de las directrices del programa, pero que nos habla del teorema de completitud de los números reales y se habla de que existen cotas superiores y cotas inferiores y que de todas esas cotas superiores la que era más pequeña se le conocía como el supremo, de todas las cotas inferiores la que era más grande se le conoce como el ínfimo, ¿sí? Entonces, más o menos esto guarda una estrecha relación con eso. Hay infinitas cotas superiores y hay infinitas cotas superiores, pero bien podrían no existir. Ahora, ¿cuándo vamos a decir que una sucesión está acotada? Vamos a decir que está acotada únicamente si existen ambas cotas, es decir, si tiene cota superior y si tiene cota inferior. Si no tiene alguna de ellas, no es una sucesión que no está acotada. Tiene que tener las dos para poder decir que está acotada. No sé si tienen alguna duda con esto. ¿Hay dudas? Si No, no profe. posee, No, profe. si posee uno u otro, pero no ambos, ¿cómo se le denomina? Ahí solamente diríamos que la sucesión no está acotada. Ah, ok. Porque para poder decir que está acotada, tiene que tener ambas cotas, superior o inferior. ¿Sí? De acuerdo, gracias. Ustedes, se podrán preguntar ustedes, pues, ¿para qué nos sirve decir que una sucesión esté acotada o no esté acotada? Precisamente para que podamos llegar a este teorema que de alguna manera resume, pues, prácticamente todo lo que hemos estado comentando hasta el momento. Bueno, el primero de los que aparece aquí dice que toda sucesión monótona, recuerden que para decir que una sucesión es monótona, pues esta tiene que ser o creciente o decreciente. Entonces nos dice este teorema, toda sucesión que sea monótona y que además esté acotada, vamos a poder afirmar que tiene límite. Y si tiene límite, por lo tanto, vamos a poder decir que es convergente. Y converge a ese valor que podamos calcular con el límite. Y este teorema, pues también podemos establecerle un corolario que nos diga que toda sucesión convergente, entonces, tiene que estar acotada. ¿Sí? No podemos tener una sucesión que sea convergente y que no tenga alguna de las cotas superior o inferior, porque entonces, si no tiene cota, significa que no se va a estar estancando en un valor en particular, no va a estar tendiendo a un valor, sino ahí lo que está pasando es que a lo mejor se está yendo o a infinito positivo o a infinito negativo, u oscilando entre esos valores de infinito positivo e infinito negativo. Entonces, si ustedes están resolviendo un ejercicio y ya concluyeron que la sucesión es creciente, ya pueden decir que es monótona. Y si además se dan cuenta que está acotada, entonces ya pueden estar seguros que esa sucesión es convergente. Y cuando calculen el límite, este límite tendría que existir. Ya digamos que ya tienen una pauta para poder establecer que el límite tiene que existir. No sé si está claro, si tienen alguna duda con esto. Yo no, gracias. Bueno, vamos a verificar este teorema que acabamos de comentar en estas sucesiones. De igual manera, solamente lo vamos a comentar de manera gráfica con apoyo de las mismas gráficas que les he estado mostrando. Ya sabemos de estas sucesiones que hemos estado trabajando en toda la clase, pues cuáles sí son convergentes y cuáles no son convergentes. Entonces vamos a ver si están acotadas y el cumplimiento de este teorema que acabamos de comentar. Entonces la sucesión número 1 nosotros encontramos que, bueno, que sí tenía un límite, que el límite era igual a 1, y ya pues concluimos que esta sucesión era convergente a 1. Si es convergente significa que tiene que estar acotada. ¿Cuál podría ser entonces una cota inferior, una posible cota inferior de esta sucesión? ¿No? Cero. Podría ser 0 y podría ser también cualquier número menor que 0. Si a mí se me ocurre decir que menos 4 es una cota inferior, no hay ningún problema, menos 4 sí es una cota inferior. ¿Sí? ¿Y una cota superior cuál podría ser? 1. 1. ¿Sí? Podría ser 1, podría ser 2, podría ser 3 y cualquier número más grande, exactamente. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo una sucesión que está acotada
es creciente, por lo tanto es monótona. Si es monótona y además está acotada, es convergente. Entonces todo es consistente con lo que ya sabíamos nosotros de esta sucesión. ¿Sí? Si nos vamos ahora a la sucesión número 2, bueno, en la sucesión número 2 nosotros encontramos que el límite no existía. Que el límite no existía, entonces la catalogamos como una sucesión que es divergente. Yo sé que aquí, a lo mejor, por el efecto geométrico del programa, pues podría parecer que sí se va a estancar en algún valor, pero es un fenómeno muy particular. Y ya ustedes habrán estudiado en cálculo y geometría analítica con las funciones que involucraban raíz, que parece que como que sí se estancan en cierto valor, pero lo que pasa es que crecen, vamos a decirlo así, a una velocidad muy pequeña. Pero si nosotros estamos sustituyendo valores cada vez más grandes, nos damos cuenta que sí sigue creciendo. Entonces, por ejemplo, aquí, esta sucesión tendrá cota superior. Sí. Es 0. Sí tiene cota superior, que podría ser el 0 o cualquier número más grande que el 0. Exactamente. Pero ¿tendrá cota inferior? No. No. No está definida. Así es, no podemos definirle una cota inferior, entonces aquí tendríamos que decir que esta sucesión no está acotada. ¿Sí? Y entonces al no estar acotada, a pesar de que sea decreciente, a pesar de que sí es monótona, si no está acotada, no podemos concluir que sea una sucesión convergente. Incluso ya en el ejercicio anterior ya calculamos el límite y nos dimos cuenta que es divergente. ¿Sí? Y así, si nos vamos ahora a la sucesión número 3, para esta, según nosotros, resultó ser convergente, entonces significa que tiene que estar acotada. Y de igual manera, pues aquí lo podemos ver, ¿no? Una posible cota inferior podría ser el 0, una posible cota superior, pues por ejemplo, podría ser el 2, o el valor que tenemos aquí, que me parece que era 3 medios, ¿no? Estos son posibles cotas inferior y superior, es una sucesión que está acotada. En este caso no es monótona, ¿sí? Entonces tampoco podríamos concluir que es convergente, pero si evaluamos el límite, pues nos damos cuenta que sí es convergente. ¿Sí? No sé si está claro, si tienen alguna duda. Entonces, en un examen diríamos que no converge, porque no es monótona. Así solamente que O sea, de hecho sí. ya lo habíamos leído antes cuando lo viene en la regla. Digo, perdón, el escrito. Perdón, no escucho muy bien. Creo que se quedó prendido el micrófono. Déjenme regresar aquí a las diapositivas. ¿Qué sí podemos concluir y qué no podríamos concluir? Si ustedes tienen una sucesión que ya saben que es convergente, no hay otra opción. La sucesión tiene que estar acotada. Si tienen una sucesión que es monótona y además es acotada, ya podemos decir que es convergente. ¿Qué no podemos concluir con ayuda de este teorema? Bueno, si tenemos una sucesión que es monótona, pero no está acotada, no significa necesariamente que la sucesión sea divergente. Todavía hay que demostrar si es convergente o divergente. O si tenemos una sucesión que no es monótona, pero que sí está acotada, no podemos concluir que sea una sucesión divergente. Todavía hay que validar si es convergente o es divergente. Por ejemplo, en este caso de la sucesión número, parece que es la 3. Esta sucesión, así como está, bueno, está acotada, pero no es monótona. Sin embargo, eso no es información suficiente para decir que la sucesión es divergente. De hecho, si nosotros ya lo hicimos, calculamos el límite, nos damos cuenta que sí es una sucesión convergente. A pesar de no ser monótona, sí es una sucesión convergente. No sé si está claro. Sí, profesor. Bueno, la constante converge en 5, pero cota superior e inferior. A cota superior o inferior, en este caso, podríamos hablar de números más pequeños. ¿Podría más ser grandes. 6 y 4? Perdón, no, se cortó un poquito, no alcanzo a escuchar. ¿Podría ser 6 y 4 en cotas? Así es, cualquier número más grande que 5 podría ser una cota superior y cualquier número más pequeño que 5, una cota inferior. ¿Sí? Es una sucesión que está acotada y entonces es convergente.
Ok, muchas gracias. Por ejemplo, profe, y si, o sea, para decir que está acotada una, pues sí, digamos una función así sin hacer nada, o sea, previo, podríamos, bueno, solamente lo podríamos saber por medio de la gráfica, ¿no? O se puede ver así como a simple vista. Bueno, la manera evidentemente más sencilla y la que yo les recomiendo va a consistir en primero calcular los primeros 5 términos o 3 de la sucesión para que ustedes puedan averiguar si se trata de una serie creciente o decreciente. También una manera de evaluar si es creciente o decreciente pues es comparar el término enésimo con el siguiente del enésimo. Ahorita vamos a comentar un poco de eso. Entonces, ya que estás seguro que es creciente o decreciente y te quieres evitar esa parte de realizar la gráfica, bueno, podrías calcular el número, encontrar cuál es el número más pequeño. Suponiendo que sea creciente, es fácil encontrar el número más pequeño, y entonces cualquier número más pequeño va a ser cota inferior. Ya puedes concluir que es acotada. El siguiente sería encontrar la cota, perdón, que está acotada inferiormente. Para encontrar la cota superior, entonces ahí sí tendrías que ver, vamos a decirlo así, qué tan rápido está creciendo o decreciendo. Si tú notas que cada vez crece menos, entonces podrías ya de ahí deducir que sí está acotada superiormente y proponer un número más grande, el cual esté seguro que nunca se va a alcanzar. Sin embargo, sí sigue siendo conveniente que ya que tienes los 5 puntos, pues yo sí les sugeriría que lo grafiquen para que vean más o menos el comportamiento y puedan establecer si está acotada superiormente. Ahorita vamos a hacer unos ejercicios para ver cómo nos podemos dar una idea de ese fenómeno de si está acotada o no está acotada inferior o superiormente. ¿Sí? Entonces, si quieren, pasamos a los ejercicios para que les comente con mayor claridad esto que les platicaba. Vamos a hacer este ejercicio número 6. ¿Qué dice este ejercicio número 6? Bueno, es un enunciado muy largo porque prácticamente aquí se está pidiendo todo lo que hemos estado comentando. Entonces, estos van a funcionar muy bien como repaso. ¿Qué nos piden? Encontrar los primeros 5 términos de las siguientes sucesiones, representarlas gráficamente, además clasificarlas como monótonas, que pueden ser crecientes o decrecientes, o no monótonas, cuando no son ni crecientes ni decrecientes, y además decir si están acotadas o no. Finalmente, vamos a establecer si son convergentes o divergentes, y en el caso de ser convergentes, vamos a encontrar el valor al que convergen. Entonces, en resumen, pues vamos a hacer todo lo que hemos estado comentando de las sucesiones, ¿sí? Y son tres ejercicios. Vamos a empezar con el 6.1 y vamos a repasar esta parte de cómo establecer si están o no acotadas superiormente o inferiormente. Bien, entonces tenemos el ejercicio 6.1 y aquí tenemos una sucesión donde su término general o enésimo es 2n y se está dividiendo entre n cuadrada más 1, y esto es desde n igual a 1 hasta infinito. Entonces vamos a trabajar con este primer ejercicio y vamos a ver qué pasa o qué conclusiones podemos sacar de esta sucesión. Entonces, inicialmente, se nos pide encontrar los primeros 5 términos de esta sucesión. En un ejercicio convencional, permítanme un ratito, déjenme acomodar la cámara. Listo, perdón. ¿Sí? En un ejercicio convencional, pues normalmente lo que se pregunta es si una sucesión es convergente o divergente, es lo que comúnmente nos interesa. Sin embargo, como sugerencia, también en el tema de series, podría ser demasiado útil que nosotros nos tomáramos el tiempo de encontrar los primeros términos de la sucesión o de la serie para poder darnos una idea del comportamiento. Entonces, por eso aquí inicialmente es que yo les pido los primeros 5 términos de esta sucesión.
¿Cuál sería el primer término de esta sucesión? 1. 1, 1, exactamente, sería 1. Después, 4 quintos. 4 quintos, 4 quintos. Ajá, para n igual a 3, entonces tendríamos 6 décimos. 6 décimos. 6 décimos. 6 décimos, ok. 3 quintos, 6 décimos, o que también podemos simplificar a 3 quintos, exactamente. Ajá. ¿Cuál sería todavía un término más? 8 17avos. 8 sobre 17, exactamente. Y uno más, que nos piden 5. 10 sobre 26. N igual a 5 sería 10 sobre 26. 5 treceavos. ¿cuánto, perdón? ¿No alcanzé a escuchar? 5 sobre 13. 5 sobre 13, ajá, o entonces 10 sobre 26. Vamos a dejarlo así sin simplificar para que no se preste a confusión. Y ya luego viene el término enésimo, que sería 2n sobre n cuadrada más 1. Entonces vamos a dejarlo así. Ya tenemos los primeros 5 términos. ¿Qué podríamos hacer ya con estos términos? ¿Qué podríamos decir de esta sucesión? Es decreciente. Es decreciente. Así es una sucesión que ya podemos decir que es decreciente. Por lo tanto, ya podemos afirmar también que es una sucesión monótona. Como es creciente, ya podemos decir que es monótona. Recuerden que para que sea monótona, o tiene que ser o creciente o decreciente. Cualquiera de las dos, ya podemos decir que es una sucesión monótona. ¿Sí está claro hasta aquí? sí, profe. Sí, profe. Ahora, si alguien tiene la duda de cómo tendríamos que hacer este proceso para saber si es creciente o decreciente, sin necesidad de estar calculando los primeros términos, bueno, una manera de hacerlo es comparando el término que está asociado a n, o el término enésimo, con el que está asociado al siguiente del enésimo. Entonces tendríamos que tomar este término general y comparar al término enésimo con el que resultaría de sustituir aquí n más 1. Entonces tendríamos que compararlo con 2 por n más 1 sobre n más 1 al cuadrado más 1. Es una manera pues mucho más formal que esta que estamos haciendo aquí, y de esta vamos a hacer uso cuando estemos hablando ya de series. Que en algunas series vamos a tener que comparar precisamente el término enésimo con el siguiente del enésimo. Y aquí tendríamos que ver cuál es mayor conforme n se hace cada vez más grande, ¿sí? Entonces, bueno, esto lo aplicaremos más adelante. Bueno, después sigue que se nos diga cómo, se nos pide representar gráficamente a esta sucesión. Entonces, por ejemplo, hablando un poquito de las cotas, como es una sucesión decreciente, lo que va a ser muy sencillo es decir si está cotada superiormente y cuál podría ser una cota superior. 1. ¿Por qué? Porque al ser decreciente significa que este es el número más grande. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Uno mayor. Sí. Así es. Entonces podría ser 1 o un número más grande que 1. En este caso, las decrecientes, el que puede prestarse un poquito a confusión es la cota inferior. Entonces, si queremos ahorrarnos la parte de la gráfica o evaluar el límite para con mayor certeza establecer cuál es el límite y colocar una cota inferior, pues lo que yo les sugeriría es tratar de medir qué tan rápido va decreciendo esta serie y cuál podríamos intuir que podría ser el valor al cual converge. Una manera bien sencilla de hacer eso es darle un valor aquí a n muy grande, sustitúyanlo, calculen ese valor, y si exageran el valor de n, pues posiblemente incluso le atinen hasta el valor del límite. ¿Sí? Y entonces ya tienen una certeza de a qué valor se va acercando esta sucesión y proponen uno más pequeño y ya es una cota inferior. De esa manera pues se ahorran este proceso de hacer la gráfica. ¿Sí? Entonces nada más para que tengan la noción de cómo lo podríamos realizar. Aquí como de todos modos en el enunciado ya nos pedían representarlo gráficamente, entonces lo vamos a hacer mediante la gráfica. Entonces ubicamos aquí los primeros 5 números naturales, que son para los que conocemos el valor. Incluso nos podemos aventurar a colocar por acá el elemento enésimo. ¿Sí?
Entonces, para 1 encontramos un valor de 1, pues vamos a colocar aquí el 1. Vamos a ubicar aquí el primer punto de la sucesión. Después, para 2 tenemos 4/5. Bueno, más o menos es como 0.8. Vamos a ponerlo por aquí. Después tenemos 6 décimos, que es como 0.6. Entonces lo podemos poner por aquí. Para 4, 8 sobre 17. Bueno, quién sabe cuánto sea eso, pero sabemos que va decreciendo y cada vez va decreciendo a menor velocidad. ¿Sí? 10 sobre 26, pues también lo podemos poner por aquí. Total, que el término enésimo, pues parece que lo podríamos colocar sin mayor problema en esta posición. ¿Sí? Bien, entonces decíamos, ¿cuál es una cota superior o una posible cota superior? 1. 1, ¿sí? Podemos seleccionar el 1 o cualquier número más grande que 1, entonces vamos a ponerlo por aquí. Y una posible cota superior, o la que vamos a seleccionar, pues va a ser 1. ¿Y cuál podría ser una cota inferior? 0. 0. 0 podría ser una posible cota inferior. ¿Sí? Entonces vamos a tomar esto como cota inferior y vamos a ponerle que la cota inferior es 0. Lo que más nos interesa, más allá de tener un número para cota superior o para cota inferior, es saber si existen. Aquí ya podemos decir, existe cota superior, existe cota inferior, y eso nos interesa para poder concluir que la sucesión está acotada. Existen ambas cotas, más allá de cuáles sean esas cotas, nos interesa que existan, para poder decir que la sucesión está acotada. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda hasta aquí? No, profe. Muy bien. Y ahora, si la sucesión, aquí arriba dijimos que es monótona, y además acabamos de establecer que está acotada, ¿qué más podríamos decir de la sucesión? Que es convergente. Así es, ya podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la sucesión es convergente. ¿Está claro para todos? Sí. Sí. Bien, y ahora que es convergente, pues ya sabemos que vamos a la segura cuando planteemos el problema de calcular el límite para ver a qué valor converge. El límite tiene que existir. Sí o sí, el límite tiene que existir. Entonces vamos a nada más para comprobarlo y para saber a qué valor converge. Vamos a calcular el límite cuando n tiende a infinito de este término que tenemos aquí, que es 2n sobre n cuadrada más 1. ¿Y cuál será ese límite? 0. 0, ¿sí? Exactamente nos va a dar 0. Bueno, ¿cómo lo calcularon? ¿O cómo calcularían este límite? ¿Cuál es la estrategia que normalmente siguen cuando tenemos límites con, bueno, así, funciones racionales? Tiendes a 0 por la parte. Ah, pues sí, tiende a ser 0. Dividiendo Dividimos entre el- La el n mayor mayor exponente exponente. Así es, una de del las denominador. estrategias más comunes es tomar a la variable que tenga el exponente más alto y vamos a dividir tanto numerador como denominador entre ese término. Entonces, nada más para que lo recuerden, y vamos a reescribir esta expresión. La n de grado más alto, pues es en este caso n cuadrado, entonces nos quedaría 2 que multiplica a n sobre n al cuadrado, y la parte de abajo nos quedaría n al cuadrado sobre n al cuadrado más 1 sobre n al cuadrado. ¿Para qué nos sirve esto? Pues para dejar todo en función de límites notables. Un límite notable es aquel que nos funciona como auxiliar para poder calcular otros límites un poco más complicados. En este caso, el límite notable, pues es tener un número entre la variable. Puede estar la variable elevada al cuadrado o simplemente la variable. ¿Por qué? Porque ese límite es igual a 0. En este caso, pues podemos concluir que este nos va a dar 0. Aquí el cociente de n cuadrada entre n cuadrada pues es 1. Entonces aquí tenemos 1 más 0. El denominador nos va a quedar igual a 1. Y aquí arriba, cuando simplifiquemos, nos va a quedar 1 entre n. Entonces esto también es 0. Total, que el límite, pues ya haciendo las simplificaciones, pues sería 0 entre 1. Que al final podemos decir que eso es igual a 0. ¿Sí? No sé si está claro para todos la evaluación del límite. ¿O quieren que lo detallemos un poquito más? ¿O así está claro?
Está muy bien, profe. Sí, gracias. Sí, claro. Entonces, ya con esto nada más para decir es convergente. Y lo último que podríamos decir, pues, es que converge a cero. Algo que ya nos podríamos incluso imaginar de ver gráficamente cómo se comporta esta sucesión, ¿sí? Entonces, aquí podríamos poner que pues cada vez se va acercando más al cero. Bien, no sé si está claro, si tienen alguna duda. Yo tengo una duda, profesor. Sí, dime. Al momento de escoger la cota superior y la cota inferior, eh, según yo tengo entendido que la cota superior y la inferior, o sea, la debe de tocar nuestra función, por así decirlo, debe de tocarla para considerarla dentro de la cota. Pero usted hace ratito en los ejemplos estaba diciendo que no importa que no esté como en la función siempre y cuando sea mayor o menor y nunca se toque. Entonces, no sé, o sea, podemos poner los números que nosotros consideremos cotas y aún así no estar tan errados, o tenemos que escoger como el más cercano, o cómo le hacemos ahí como para no alejarnos tanto de la superior como de la inferior. Ajá. Sí, bueno, aquí el detalle es que este tema de cotas depende mucho de la aplicación que le vamos a dar. Ajá. Cuando nos interesa escoger la cota perteneciendo, en este caso, a la sucesión, es decir, aquí seleccionar el 1 y aquí seleccionar el 0, pues en realidad estamos escogiendo a la cota superior, que es la más pequeña, porque no podemos seleccionar una más pequeña que 1, y estamos seleccionando a la cota inferior, que es la más grande, porque no podemos seleccionar a una más grande que 0, porque ya no cumpliría para ser cota. Ahora, esta la seleccionamos, pero les decía, para nuestros fines, lo que nos va a interesar es decir si la sucesión está acotada o no está acotada. Entonces, no importa si aquí nosotros incluso hubiéramos seleccionado el 10 o aquí hubiéramos seleccionado el menos 20, siguen siendo cotas que demuestran que la sucesión está acotada. Como incluso les comentaba, no nos interesa mucho qué números coloquemos aquí, más bien nos interesa saber si existe la cota superior y si existe la cota inferior para poder establecer si la sucesión está acotada. Ahora, para algunas otras aplicaciones de sucesiones, sí interesa que seleccionemos esas cotas, la superior que sea la más pequeña posible y la inferior que sea la más grande posible. Que normalmente en los libros pues se refiere como la cota, les comentaba hace un momento, la cota suprema y la cota ínfima de un conjunto de números reales. Como aquí no es un conjunto completo, entonces podríamos debatir si se puede llamar supremo e ínfimo, pero para algunas aplicaciones sí nos puede interesar cuáles son estas cotas. En este escenario, como nada más nos interesa decir si está acotada o no, tú puedes seleccionar la que gustes sin preocuparte porque sean las más cercanas o las que todavía pertenezcan a la sucesión. Nada más nos interesa poder establecer si está acotada o no. ¿Sí? Pero sí es importante, sigue siendo cota superior si yo selecciono el 1 o si yo selecciono el 10, se sigue llamando cota superior, es decir, no se deja de llamar cota si no selecciono la más pequeña. No sé si está claro. Sí, profe, gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda o algún comentario? Creo que Bueno, no. vamos a continuar aquí con el 6.2 y de hecho les voy a pedir que ustedes me apoyen resolviéndolo. Hay que hacer los mismos pasos. Primero, encontrar los primeros 5 términos. Hay que decir si es creciente, decreciente o ninguna de las dos para poder establecer si es o no monótona. Representarla gráficamente, establecer si está acotada o no, poder decir si es convergente y demostrar, en el caso que sea convergente, a qué valor converge, o si es divergente, pues ya esa sería la respuesta. Entonces, por favor, si van teniendo alguna duda, me la van comentando para que la podamos ir resolviendo. Recuerden que también siempre tienen abierto el chat para que puedan escribir incluso de manera en privado. Si tienen alguna duda que no quieran pues que yo lea su nombre, si lo escriben en privado no voy a leer su nombre, solamente la duda para poderlos apoyar.
Entonces también me van comentando si ya terminaron. Me comentan para que yo más o menos sepa cuántos van terminando y podamos comentar acerca de los resultados. Profe, yo tengo una duda, pero no es de estos ejercicios, es de otros, igual de sucesiones. Lo que pasa es que al principio, los primeros dos términos, bueno, pedía encontrar los términos que seguían a partir de los cuatro primeros, ¿no? Y en los primeros dos se repetía el mismo valor. Entonces, bueno, y a partir del tercero ya cambiaba. El primero y el segundo eran el mismo, el tercero era diferente y el cuarto también. Entonces, ¿hay alguna forma de que los primeros valores sean iguales? Es de la serie, ¿verdad? De la división. ¿De ahí Sí, viene? sí, 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 sí. si es el de la serie, hay un error por ahí al transcribir el ejercicio y en realidad no se tendría que repetir ese término. Si es de la serie. Si lo viste en otro libro o en algún otro documento, entonces tendríamos que ver si hay la posibilidad de definir un término enésimo o una regla de correspondencia que para 0 y 1 nos dé exactamente el mismo valor y que a partir de 2 empiecen a cambiar. Va a estar un poco complicado, pero bueno, podríamos buscarle de manera forzada a que eso se cumpla. Pero si es de la serie, yo lo confirmé con la división y es un error al momento de capturar el ejercicio. Entonces no sé si lo viste en la serie o lo viste en otro libro. No, sí, es de la serie. Ah, entonces es un error al transcribir el ejercicio. Hay que omitir ese primer término y empezar a partir El segundo. del último que se repite. ¿Sí? Ok, gracias. Sí, por nada. Bien, recuerden que si van teniendo alguna duda, me comentan para que los pueda ir orientando y puedan ustedes resolver el ejercicio. Y de igual manera, si van terminando, pues me escriben o me dicen por voz que ya terminaron para yo más o menos saber cómo va. Ya acabé todo. Profe, solo el 2, ¿verdad? Bien, sí, solamente por ahora el 2. Ah, solo es el 2. Bueno, Ah, ok. gracias. Sí, solamente el 6.2. Y Ya ahorita está. platicamos del 6.3. ¿Ok? Nos vamos a esperar un poquito más para que más de sus compañeras y compañeros terminen. Y ahorita comentamos sus resultados. Listo, profe, ya acabé. Muy bien, gracias. Listo, profe. Bien, gracias. Listo, profe.
Por aquí tengo una pregunta en el chat que me dicen que si las cotas solo pueden ser números enteros. No, dado que las cotas están asociadas precisamente a los valores perdón, que pertenecen al recorrido de esta función discreta, entonces esos valores sí son números reales. Entonces podemos incluir los números racionales, números irracionales. Absolutamente cualquier número real puede funcionar como cota superior o inferior. ¿Sí? No solamente los enteros, puede ser a cualquiera de ellos. ¿Sí? Bien. También por aquí me preguntan cómo sacar la cota inferior. Entonces, bueno, si gustan ahorita lo platicamos para que podamos establecer cómo sacar la cota inferior. Bien. Entonces, bueno, no sé si tienen alguna duda para que resolvamos el ejercicio de manera completa o solamente alguna parte del ejercicio o lo tienen todos bien claro. Por ejemplo, ¿qué concluyeron? ¿Es creciente, decreciente? Ninguna ni otra. Decreciente. Creciente. Decreciente. Decreciente. Muy bien, decreciente. Bueno, déjenme ir escribiendo por aquí los resultados. Yo tuve un dilema con el límite, profe, ¿lo puede explicar? Sí, claro. Gracias. Bueno, vamos a plantearlo aquí. Entonces es el ejercicio 6.2. Bueno, primero déjame copiar es raíz enésima de 2 y desde n igual con 1 hasta infinito. Entonces vamos a ver qué pasa con esta sucesión. Entonces empezamos con los primeros 5 términos. Esos primeros 5 términos, entonces empezamos con n igual a 1. ¿Cuál sería el primer término de esta sucesión? 2. 2. 2, exactamente. Sería 2. Ya para n igual con 2, entonces empieza a aparecer raíz cuadrada, raíz cúbica. Entonces aquí nos quedaría, bueno, raíz de 2, raíz cúbica de 2. Después viene raíz cuarta de 2 y, bueno, uno más, raíz quinta de 2. Y todo esto hasta llegar al término décimo, que sería la raíz enésima de 2. ¿Sí? Bien, entonces, ya me dijeron ustedes, se trata de una sucesión de tipo decreciente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, empezamos con 2, raíz de 2 pues es más pequeña que 2, raíz cúbica de 2 es más pequeña que la raíz cuadrada de 2, y así sucesivamente cada número que vamos encontrando pues es más pequeño que el anterior. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Con qué es decreciente? Sí, profe. Y bueno, Sí, profe. si es decreciente, por lo tanto, ya podemos decir que es una sucesión monótona. Bien, lo que sigue es representarla gráficamente. Vamos a ver qué pasa con la representación gráfica de esta sucesión. Otra vez marcamos los primeros 5 números naturales, del 1 al 5, y por acá podemos incluir incluso al término enésimo. Y en este caso empezamos para un valor en 1 igual con 2. Después tenemos raíz cuadrada de 2, que es, bueno, más o menos como 1.4. Vamos a marcar aquí el 1. Entonces, mayor que 1, entre 1 y 2, más o menos aquí la estaríamos ubicando. Raíz cúbica de 2, decíamos que era un número todavía más pequeño, ¿sí? Pero raíz cúbica de 2 es mayor o menor que 1. Mayor. Mayor que 1. Entonces vamos a poner por aquí el 1 y nos va a quedar más o menos por aquí. Raíz cuarta de 2 sigue siendo mayor que 1, lo mismo raíz quinta de 2. ¿Sí? Si tienen duda aquí con si es mayor o menor que 1, pues pruébenlo. Pueden calcular, meter a su calculadora raíz quinta de 1. ¿Sí? Se van a dar cuenta que sigue siendo un número más grande que 1. ¿Sí están todos de acuerdo? No sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí.
Todo bien, profe. Todo bien. Bien. Entonces, ¿el cota superior tendrá o no tiene esta sucesión? El 2. El 2. Dos, ¿no? Cota superior, podemos seleccionar el número 2, podemos seleccionar este valor y esto lo vamos a manejar como nuestra cota superior. Recuerden, más allá del número, que ahorita vamos a establecer que es 2, nos interesa decir que sí existe una cota superior. ¿Sí? Y ahora nos vamos a una cota inferior. Está cotada inferiormente. Sí, 1. ¿No sería 0? Podría ser 0, podría ser también 1, podría ser algún número menor que 1, podría ser, por ejemplo, -1. Lo que sea, lo importante es que ustedes tengan claro que está acotada inferiormente. ¿Sí? Ahora, ¿qué les sugiero yo? Porque por aquí me comentaban que tienen problemas con la cota inferior. Bueno, una recomendación, si la sucesión es decreciente, como en este caso, y me parece que el anterior también era... Sí, también era decreciente. Si la sucesión es decreciente, yo les dejo como sugerencia, sustituyan aquí un número exageradamente grande y métanlo en su calculadora. La alternativa también es calcular el límite, pero bueno, si queremos algo un poco más práctico, pueden exagerar aquí el número o preguntarse qué pasaría si yo quiero calcular la raíz, por ejemplo, décima de 2. ¿Sí? Entonces eso les va a dar un número que se va a acercar, si esta serie es convergente, se va a acercar a 1, a un valor. En este caso, pues se acerca a 1. Entonces ya que tienen claro ese valor, simplemente seleccionen un valor, pues, si tienen dudas, mucho más pequeño. Lo que importa es que ustedes tengan la certeza de que existe la cota inferior. Ahora, si aún así no es claro, no hay ningún problema, podríamos saltar este paso e irnos directamente a la evaluación del límite. ¿Por qué? Porque si el límite existe, nos va a decir a qué valor converge la serie, la sucesión, y ya con el valor del límite al cual converge, ya podemos proponer con mayor certeza una cota inferior. Es decir, en un ejercicio convencional no hay necesidad de hacerlo en este orden. Aquí lo estamos haciendo en el orden simplemente porque así lo estuvimos platicando en el avance del curso y también así aparece en el enunciado del problema, pero no tienen por qué resolverse en ese orden. Si ustedes tienen de plano demasiadas dudas en cómo encontrar la cota inferior, pues sáltense ese paso y vámonos primero a la evaluación del límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de 2. Si ustedes encuentran que este límite existe, pues ya van a saber en qué valor se va a estancar esta sucesión y entonces ya pueden proponer su cota inferior. No sé si esto les ayuda al momento de calcular la cota inferior o les queda alguna duda con este procedimiento. Todo bien, profe. Podríamos Está bien, decir, profe. perdón, podríamos decir entonces que el valor de una de nuestras cotas podría ser desde un inicio como adelantar el límite que estaríamos calculando después. Sí, claro. No hay ningún problema. Ustedes pueden resolverlo en el orden que ustedes prefieran. En tanto, pues al final, digamos, si este fuera un ejercicio, por ejemplo, de examen, pues se resuelva la totalidad de lo que se les está pidiendo. ¿Sí? El orden ustedes lo pueden intercambiar, no hay ningún problema con primero empezar calculando el límite y ya después con el límite, pues con mayor seguridad proponer las cotas que tiene esta sucesión. ¿Sí? Entonces, claro que se puede realizar de esa manera. Vale, gracias. ¿Sí? Bueno, en este caso me decían que una posible cota inferior pues es 1, es la que vamos a seleccionar y ya después la comprobamos con el límite. Y esa es otra opción, o sea, aquí nosotros podemos decir, bueno, yo creo que una cota inferior va a ser igual a 1. Lo podemos dejar así, todavía como una suposición, asumimos que sí existe y que es igual a 1. Al final, cuando calculemos el límite, nos podemos regresar para ver si es cierto que era 1 o me tenía que ir hasta el 0. Esa es otra opción que tiene. Asumimos que existe y que es igual a 1 y después con el límite confirmamos que es correcto. ¿Sí? Y les decía, más allá del número, si es 0 o 1, pues lo que nos va a importar es decir que está acotada. Y estando acotada la sucesión y siendo monótona,
ya podemos establecer que la sucesión es convergente y que converge a cierto valor que vamos a calcular aquí con el límite. ¿Cuánto les dio como resultado el límite? 1. 1, ¿sí? Por aquí en el chat también me preguntaban cómo calcular el límite. Bueno, lo que yo les sugiero para que sea más sencillo es reescribir esa parte que tenemos como raíz enésima de 2. Pues lo podemos escribir como 2 elevado a 1 sobre n. ¿Están de acuerdo que es lo mismo raíz enésima de 2 que 2 elevado a 1 sobre n? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, así resulta un poco más claro porque entonces es muy evidente que cuando n tiende a infinito, el exponente aquí tiende a ser 0. ¿Y qué pasa si elevamos 2 a una potencia de 0? Es igual a 1. Nos da como resultado 1. Si tenemos un número real distinto de 0, elevado a una potencia de 0, eso siempre va a ser igual a 1. ¿Sí? Entonces no sé si, porque por aquí me preguntaban en privado en el chat, no sé si esto aclara las dudas con el límite o hay alguna duda adicional. Entonces si me vuelves a escribir igual en privado para saber si sí se solucionó la duda, ok. Gracias. Y entonces ya con esto confirmamos nuestras cotas. Empezamos en 2, bueno, a la superior no había ninguna duda que podía ser 2 o cualquier número mayor que 2. Si esto ya encontramos que converge y que converge a 1, entonces confirmamos que una cota inferior, una posible cota inferior y que es correcta, es igual a 1. Si aquí por alguna razón nos hubiera resultado 0, pues no pasa nada, nos regresamos y corregimos la cota inferior. ¿Sí? Entonces, también podríamos poner por aquí que la sucesión finalmente converge y converge a 1. No sé si esté claro, si tienen alguna duda. No, todo en orden. Gracias. Todo bien, profe. Todo bien. Muy bien. Entonces nos vamos a pasar al último inciso que tenemos aquí, que es una sucesión que tiene como término enésimo a menos 1 elevado a la n. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué pasa con esta sucesión. De entrada, ¿ustedes creen que sea creciente o decreciente? Ninguna. Ninguna de las dos, no monótona. Así es una sucesión que es no monótona. Aparece otra vez este término que, bueno, insistentemente lo vamos a estar incluyendo porque nos va a servir mucho cuando lleguemos al término de series alternantes. En este caso tenemos un término que podemos decir que va oscilando, es menos 1 elevado a la n, desde n igual a 1 hasta infinito. Y entonces empezamos calculando sus primeros 5 términos, nos va a resultar. Empezamos con n igual a 1, n es impar, nos da como resultado menos 1. Después para n par esto cambia a positivo, entonces nos queda 1. Para n igual con 3 vuelve a ser impar, nos queda menos 1, otra vez 1 positivo, menos 1. Y esos serían los primeros 5 términos. Entonces, cuando queramos ver la convergencia, pues esto no es ni creciente ni decreciente, más bien va oscilando. Aquí parece que crece y luego vuelve a decrecer, luego vuelve a crecer y luego vuelve a decrecer. Entonces no tenemos un comportamiento monótono. Entonces, aquí lo que nos interesa es decir, pues que no es monótono. ¿Sí? ¿Qué sigue? Bueno, se nos pide que la clasifiquemos, perdón, que la representemos gráficamente, y también es una sucesión que es muy sencilla de representar. Simplemente vamos a ir colocando 1 o menos 1, dependiendo del término en cuestión. Para n igual con 1, perdón, empezamos en negativo. Pues aquí nos quedaría para n igual con 1, para n igual con 2. Entonces nos vamos a ir a 1 positivo. Para n igual con 3 vuelve a ser negativo, luego vuelve a ser positivo y luego vuelve a ser negativo. ¿Sí? Entonces simplemente vamos a oscilar. ¿Estará acotada esta sucesión? Sí. 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 Entonces con cotas, y aquí sí pues es muy sencillo de establecer, ahora sí sin menor duda que la cota superior pues puede ser 1
o cualquier número más grande que 1. Y como cota inferior vamos a colocar aquí menos 1. Igual a menos 1. Entonces, existen ambas cotas. Vamos a decir que la sucesión está acotada. Sin embargo, a pesar de estar acotada, no es monótona, entonces no tenemos información suficiente para poder decir que es convergente. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe. Sí, profe. Además de estar acotada, hubiera resultado monótona, aquí sí ya podríamos decir que es convergente. Como esto no pasa, pues no podemos decir si es convergente o divergente, y nos tenemos que ir al cálculo del límite. Entonces tendríamos que calcular por aquí el límite. Bueno, hasta aquí podríamos poner como enunciado que no se puede concluir. Vamos a ponerlo así, no se puede concluir convergencia. Todavía no podemos decir si es convergente o divergente. Y ahora tenemos que calcular el límite. Vamos a calcular el límite cuando n tiende a infinito de menos 1 elevado a la n. ¿Y qué nos daría por resultado este límite? Indefinido. No existe. Exactamente, es un límite que no existe. No se puede calcular. Incluso para algunos libros aquí la respuesta sería que es un límite que es divergente. Entonces, este límite no lo vamos a poder calcular. ¿Por qué? Porque ya habíamos comentado que esto nada más va a ir rebotando entre menos 1 y 1, menos 1 y 1. Y no podemos calcularlo cuando n tiende a infinito. ¿Por qué? Porque quién sabe si infinito sea un número par o impar. No hay manera de calcular este límite. Ahora, ¿cómo sería algebraicamente para demostrar que no existe? Vamos a regresar a este límite más adelante cuando en el tema número 2 hablemos de la regla de L'Hopital, para que podamos calcular límites de formas indeterminadas, como aquí que podríamos interpretarlo como una forma indeterminada. Entonces más adelante podemos regresar a revisar cómo demostrar que este límite no existe, ¿sí? De momento, pues lo único que nos va a servir pues es para decir que la sucesión, perdón, es de tipo divergente. No sé si esté claro, si tienen alguna duda. Todo claro, profe, gracias. Todo claro, profe. Muy bien. Bueno, esto es lo que yo tenía planeado que trabajáramos hasta el día de hoy. Lo que sigue es que ya empecemos a hablar de series. Entonces, nada más aprovechando estos últimos minutos, ¿cómo vamos a definir una serie? Bueno, para definir una serie primero necesitábamos conocer qué es la sucesión. Y la forma más sencilla de entender una serie pues es prácticamente decir que vamos a tomar a todos los términos de una sucesión y en lugar de tenerlos como una lista o como un arreglo ordenado de elementos, ahora los vamos a expresar a todos ellos sumándose. Es decir, el primer elemento de la sucesión más el segundo elemento de la sucesión, más el tercero, más el cuarto, y así. En el contexto de que una sucesión pues tiene infinitos términos, si hablamos de una sucesión infinita, lo que vamos a formar pues va a ser una serie infinita. Tenemos infinitos términos que todos ellos se están sumando, ¿sí? Y eso es lo que vamos a llamar serie. Entonces la diferencia entre sucesión y serie es que la sucesión es un arreglo ordenado de elementos, para que se entienda pues es una lista, y la serie pues son los elementos de esa sucesión que se van sumando todos ellos. Los conceptos que vamos a hablar de serie pues se parecen mucho a los de sucesión. Vamos a hablar también de series que son convergentes, de series que son divergentes. Incluso vamos a hablar de una sucesión que podemos construir a partir de la serie, que es algo que ya vamos a platicar la siguiente clase cuando hablemos de esta paradoja muy popular, ¿sí? Bueno, no sé si hasta el momento con lo que hemos estado platicando tienen alguna duda. No. No. Bien. No, profe. Entonces, bueno, les recuerdo mañana o el domingo ya les voy a confirmar mediante un mensaje por el grupo de Facebook que ya pueden ingresar a la plataforma para que puedan hacer las descargas de las diapositivas y de toda la información que se vaya generando en el curso. Y también el lunes, en la clase de lunes, pues les voy a platicar un poco de cómo está organizado el material en la plataforma.
Los que ya la habían utilizado, pues ya lo saben, pero me interesa pues para aquellos que nunca la han utilizado. De igual manera, durante el fin de semana les voy a compartir los códigos de acceso para que puedan elaborar el examen diagnóstico de la asignatura. Ya ustedes sabrán que cada que ustedes avancen de semestre, hay algunas asignaturas en las cuales se aplica un examen de diagnóstico, que lo que busca nada más es como un recurso estadístico de la facultad para detectar si, por ejemplo, en las materias antecedentes, en este caso, cálculo y geometría analítica y algunos temas de álgebra, si es necesario reforzar los programas en ese tipo de temas. Es decir, si en uno de los reactivos, pues la mayoría de ustedes no lo resuelven de manera correcta, significa que hay que hacer una modificación por ahí en el programa, a lo mejor de cálculo y geometría analítica, para darle un poquito más de peso a ese tema. Entonces, la idea es que ustedes resuelvan este examen sin estudiar, que simplemente entren al examen con lo que ustedes recuerden y traten de hacerlo lo mejor posible, sin caer en la parte de estresarse o de querer sacar la mejor calificación posible. Si ustedes no recuerdan cómo se realiza un reactivo, pues lo mejor es dejarlo completamente en blanco. Si no recuerdan cómo se hace, lo dejan así. Y tratan de contestarlo lo mejor que puedan. Yo no me voy a meter a ver cuál es el resultado que ustedes están obteniendo. A mí lo único que me interesa pues es que lo contesten para que la facultad tenga este recurso estadístico. Entonces, si ustedes lo contestan, lo vamos a tomar en cuenta como la tarea número 1. Si ustedes lo contestan, entonces tienen 10 en la tarea número 1. Si no lo responden, entonces va a ser como una tarea no entregada. Pero no se queden con la idea de que, por ejemplo, si sacan 7, van a tener 7 en la tarea número 1. Entonces, eso no importa para la calificación, solamente me interesa que lo respondan. Entonces, les voy a compartir las instrucciones de cómo ingresar y cuáles son las fechas que ustedes tienen, el periodo en el cual pueden meterse a contestar este examen de diagnóstico. No sé si tienen alguna duda con esto. Sí, profe, ¿usted nos va a dar de alta en la plataforma y nos va a llegar una invitación por correo o nosotros tenemos que darnos de alta? Sí, yo los voy a dar de alta y bueno, en teoría sí les tendría que llegar ahí una notificación por correo, pero bueno, ya di de alta a mis grupos de primer ingreso y según ellos me comentaron que no les está llegando tal notificación. Entonces, una vez que yo los dé de alta, les voy a escribir por el grupo de Facebook y a su vez les voy a pedir que ustedes lo publiquen en los grupos que tengan para comunicarse entre ustedes. De esa manera, los que no estén en el grupo de Facebook, pues también se van a enterar que ya pueden ingresar. Entonces, yo les aviso cuando ya les dé de alta para que puedan verificar que pueden ingresar y que todo está en orden. ¿Sí? Ok, gracias, profe. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, entonces, si ya no hay alguna duda, nos vemos el lunes. Que tengan muy buen fin de semana. Gracias, profe. Buen día. Igualmente, profesor. Hasta luego. Gracias, profe. Bonito fin.